Entonces, hermanos, hoy quiero leer la palabra del Señor y vamos a iniciar pero antes quiero agradecer a todos ustedes que están aquí presentes, a todos, a la hermana Matilde y el departamento de evangelismo de grupos pequeños, toda la buena labor que hicieron durante este año, el buen trabajo que llevaron a cabo, a cada uno de los líderes de grupos pequeños, nuestro hermano Braulio, nuestra hermana Jessica, nuestro hermano Gilberto, nuestra hermana Matilde, el hermano Chuy, la hermana Margarita, y en fin, todos los demás que trabajaron en los grupos pequeños. No recuerdo todos los nombres, nuestra hermana Erika, nuestro hermano David, quienes más trabajaron en grupos pequeños, hermana Rafaela, en fin, todos los que han trabajado en los grupos pequeños, muchas gracias por la labor que llevaron a cabo. Igualmente todos los departamentos, el departamento de música, gracias por la buena labor llevada a cabo durante este año. Pero el día de hoy quiero reunirme al terminar el servicio con un cierto grupo de hermanos. El hermano Gilberto y la hermana Matilde, el hermano Tito y la hermana Carmen, el hermano Braulio y la hermana Guadalupe. También al terminar el servicio van a reunirse juntamente conmigo, gloria al Señor. Y hermano Braulio, la hermana Guadalupe, el hermano Gilberto, la hermana Matilde, el hermano Tito y la hermana Carmen, gloria al Señor. Esto, cuando terminemos absolutamente todas las actividades, vamos a reunirnos aquí en la oficina. Allí tenemos 3 sillas que va a ser para las damas. Y los varones, por favor, cada uno meta una sillita. Usted le pone una silla al lado de esas sillas cómodas. Usted se sienta en la silla. Usted entra y las damas se sientan en la silla cómoda. Amén, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, ya saben, mañana, 11 en punto de la mañana, nuestro servicio de Santa Cena. Los espero a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor entonces en el libro de Filipenses, en el capítulo 4. Vamos a dar comienzo en el versículo 10. Versículo 10 del capítulo 4 del libro de Filipenses, y vamos a leer hasta el versículo 19. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, empecé a leer como quién sabe dónde. Ahora sí el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido
y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en este instante por tu palabra, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de invocar tu nombre. Porque ahora, Señor, podemos entender que solamente es contigo, Señor, que tenemos abundancia. Es solamente contigo, Señor, que lo podemos todo. Es solamente, Señor, estando contigo en tu presencia, que somos suficientes. Gracias, Señor Jesús, porque ahora nos disponemos a escuchar lo que tienes para cada uno en particular. Háblanos, Señor, enséñanos, Señor. En tu nombre santo y poderoso lo pedimos todo. Gracias, mi buen Señor Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, son tan amables, por favor. Todo lo puedo en Cristo, es el tema de hoy. Queremos terminar este año y empezar el otro con un grito de victoria. Todo lo puedo en Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que dice Filipenses 4:13. ¿Quién no sabe ese versículo? ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Hermanos, es una satisfacción. Y nosotros, hermanos, estamos seguros que esto, la satisfacción, la suficiencia del creyente, todo viene ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y no depende de la abundancia o de la escasez de los bienes materiales que poseamos o que no tengamos. No, todo, absolutamente todo viene ¿de quién? Desde el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, hermanos, que la suficiencia en el Señor Jesucristo aún la vamos a poder tener, aún en medio de la escasez. En medio de la escasez vamos a tener abundancia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en este versículo 12. Es la suficiencia del Señor Jesucristo, hermanos, la que nosotros poseemos, sin importar en qué estado estemos, si estamos en escasez o si estamos en abundancia. En Filipenses, el versículo 14 de este capítulo 4 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hermano, la ayuda es bienvenida en la necesidad. Oiga, porque estemos en necesidad no vamos a rechazar la ayuda. No, Señor. Así sepamos que es el Señor el que nos está haciendo pasar por un valle. Pero si Él mismo pone en el corazón de alguien que me lleve una ayuda, yo la voy a recibir. Mire, cuando Elías estaba en el arroyo de Querit, cuando había escasez de agua, cuando no llovía ya casi por 3 años, llegaba un cuervo con un pedazo de carne y con un pedazo de pan. Elías no se ponía a remilgar. Yo no me voy a comer eso, quién sabe dónde lo trae este pajarraco. No, él lo agarraba y se lo comía. ¿Y sabe dónde lo traía? Del único lugar donde había comida, que era del palacio. Allá estaba el Señor con su emisario allí mirando con el cuervo. Cada vez que servía en la mesa del rey, inmediatamente ese pajarraco se lanzaba en picada, como un bólido, como un cohete, y agarraba el pedazo de carne y venía el otro y agarraba el pedazo de pan y se iban a donde el profeta, a llevarle la comida al profeta. En ninguna otra casa más había
carne y pan en abundancia solamente en el palacio. Y el Señor sabe dónde sacar las cosas. Y Elías en ningún momento rechazó, hermanos. No rechacemos la ayuda de los hermanos. No rechacemos la ayuda de los que... hay veces hay hermanos que tienen necesidad y le decimos, hermano, le vamos a dar una canastica. No, hermano, no se preocupe. No se pongan esas cosas. Hombre, recíbala con humildad y diga, sí, hermano, muchas gracias. Este es el momento en que la estoy necesitando. No se ponga, a veces eso es simplemente orgullo. No es más sino orgullo. Usted reciba lo que el Señor le esté mandando. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 30, Filipenses, capítulo 2, el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, miren, nosotros tenemos que por la obra del Señor soportar las aflicciones. Es por la obra del Señor tenemos que soportar las aflicciones. Esto es lo que dice aquí la palabra. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gloria al Señor. Aleluya. En Filipenses 4:15, volvamos al capítulo 4:15, dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hermanos, la suficiencia de Cristo se manifiesta en actos de generosidad. El apóstol Pablo estaba iniciando su ministerio. Estaba apenas dando los primeros pasos en la obra y nadie le estaba ayudando. Él le tocaba trabajar haciendo tiendas, haciendo carpas. A él le tocó trabajar al principio fuertemente. La única iglesia que participó con él al comienzo fueron los filipenses. No, por eso tenemos que entender que estos actos de generosidad vienen del Señor Jesucristo. Aleluya. En Filipenses, el capítulo 4, versículo 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, la generosidad es como sacrificio a Dios, es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, que cuando nosotros recibamos algo, sepamos que eso es como un sacrificio que se está haciendo a Dios por parte del que nos lo está mandando a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hay veces usted quiere ayudar a alguien y saca de pronto un billetico de 100 y se lo pone en la mano. Mire, hermano, tome esto. El Señor me ha dicho que se lo dé. Y el hermano lo recibe y lo mira y dice, no, hermano, no. Hermano, recíbaselo inmediatamente. No empiece con el no. No empiece con el rechazo. Más bien, dele gracias, Señor. Lo acepto como sacrificio que está haciendo este hermano para ti y para beneficio mío. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y en Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanos, debemos servirnos los unos a los otros en el Señor Jesucristo. No por amistad, no por compañerismo, no por camaradería, no por que somos del mismo barrio, del mismo pueblo, de la misma vereda, no. ¿Es por qué? Es porque somos hijos del Señor. Amén. Debemos servirnos los unos a los otros y en un mismo sentir. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, mire, cuando el apóstol está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin duda que
Este es uno de los textos que más conocemos nosotros. Es uno de los textos también que son más citados de toda la Biblia. Sin embargo, en la mayoría de las veces es mencionado en una forma equivocada, y es lo que yo quiero aclarar con ustedes en esta noche, aleluya. Una forma equivocada, fuera de su contexto. Pablo escribió a la iglesia de Filipos cuando se encontraba preso en Roma. Imagínense ustedes. Esta carta a los filipenses es una carta de las prisiones. Él estaba preso, estaba allí privado absolutamente de todo. Mas, sin embargo, le estaba diciendo, estando en la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay que conocer el contexto cuando fue escrita la palabra. Él quería agradecer a los hermanos filipenses por la ofrenda generosa que ellos habían enviado. El apóstol de los gentiles estaba atravesando un momento extremadamente difícil. Sin embargo, él conforta a los hermanos mostrando que durante su ministerio aprendió tanto a tener abundancia como a padecer necesidades. Entonces, para él no era ningún problema. Hermano, el apóstol Pablo había sido apedreado, había estado en naufragio, había sido había sido latigado, había sufrido hambre, había sufrido frío, había sufrido persecuciones por parte de los de la propia iglesia y por parte de los extraños. Hermano, el hombre estaba experimentado absolutamente en todo. Aleluya. Entonces, no creamos, hermanos, que ahora porque nosotros encontramos solamente el versículo allí. Amén. Y es lo que han tomado los adeptos a la teología de la prosperidad y toman este texto fuera de contexto y lo utilizan de manera indebida, haciendo que muchos creyentes crean que pueden poseer todo lo que quieran, ya que es el Señor el que lo está garantizando, aún sin importar si ellos están o no fieles a Dios. Y resulta que así no son las cosas en Dios. Lo primero que el Señor exige de nosotros es fidelidad. Fidelidad. Fidelidad absolutamente en todo. Hermanos, entonces vamos a ser muy conscientes de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mire, el apóstol Pablo, quiero mostrarles rápidamente los sufrimientos del apóstol Pablo. Él enfrentó muchas tribulaciones al servir a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, el versículo 22, dice, libro de los Hechos, capítulo 14, el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, vamos a tener tribulaciones. ¿Cuántos aquí van camino hacia el reino de los cielos? Entonces, si usted va camino al reino de los cielos, quiero que sepa, hermanos, que tiene un camino tachonado de tribulaciones. Es lleno de tribulaciones. Aleluya. Es necesario, dice aquí el apóstol, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces no es nada de extrañarnos. Las tribulaciones no deben ser algo extraño para nosotros. Más bien, es extraño cuando no estén las tribulaciones entre nosotros. Ahí sí empieza a preguntarse, Señor, ¿pero qué está pasando conmigo? Es que ya no me tienes como uno de tus hijos. O examínese usted mismo y diga, oiga, ¿en qué metí la pata por allí? Que ya el Señor me ha dejado de lado. No me está perfeccionando. No me está haciendo crecer. Porque es a través de esas tribulaciones que usted crece. Es a través de esas tribulaciones que usted es levantado a un nivel diferente, a un nivel superior. Aleluya. Hermano, el apóstol Pablo fue afligido en el espíritu por causa del pecado dominante en la sociedad. Hechos capítulo 17, versículo 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso es común. Hoy en día, hermano, debería suceder lo mismo al ver cómo la juventud, cómo la sociedad, cómo el pueblo, cómo los gobiernos, todo está perdido, está contaminado.
eso debería afligir nuestro espíritu. Esta decadente sociedad en la que nosotros estamos debería afligirnos y hacer algo para pedirle al Señor, hermanos, que nos saque o que libere a esta sociedad de este estado en que se encuentra. El apóstol Pablo derramó muchas lágrimas. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Aleluya. Hermanos, el apóstol derramó muchas lágrimas. Y ese debería ser también nuestro espíritu. Un espíritu que se duela por la situación de cada creyente, de cada situación, de cada uno. Mire, ustedes que estamos hoy en el culto masivo de grupos pequeños, ustedes que son líderes de grupos pequeños, ese grupo que ustedes se les ha entregado en sus manos, ustedes, hermanos, deberían tratarlos a ellos con este amor que dice aquí. Aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Demuestre el amor hacia la gente que está a su cargo. Demuestre el amor, hermano. Demuéstreselos, aleluya. También el apóstol Pablo sufrió angustia de espíritu por causa del pecado tolerado dentro de la iglesia. 2 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado, del 1 al 3. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el apóstol, él estaba angustiado en el espíritu por causa del pecado que había sido tolerado. Pero él dice: yo no voy a angustiarlos a ustedes, no voy a ponerlos en sufrimiento, porque pues ¿quién me va a consolar a mí? Sino aquellos a quienes yo mismo he angustiado, aquellos a quienes yo mismo he atribulado. El apóstol también sufrió tribulaciones de fuera y de dentro por causa de su compromiso con la pureza moral y doctrinal de la iglesia. 2 Corintios 7:5 dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, hay ocasiones en las cuales, mire, hay muchos problemas que vienen de fuera, pero también hay otros que surgen de dentro de la misma iglesia. Cuando debiéramos todos estar apoyándonos, estar dándonos la mano, estar sosteniéndonos los unos a los otros, lo que hacemos es, causar más problemas, más tribulaciones, más dificultades. Vamos a corregir esto para este próximo año. Vamos a arreglar todo esto para este próximo año. Vamos a hacer, hermanos, lo que el Señor quiere que de verdad hagamos. Aleluya. Dice aquí la palabra que él sufrió 3 naufragios y fue apedreado. 2 Corintios 11:25. 2 Corintios 11:25. Dice así: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado,
3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Hermanos, como le decía el apóstol Pablo, él pasó absolutamente por todo. Por todo pasó él. ¿Por cuántas cosas ha pasado usted? Dígame. Ha sido apedreado, ha sido azotado con vara 40 veces menos una, en 3 ocasiones. Ha padecido un naufragio, ha estado en alta mar una noche y un día como náufrago. Díganme, hermanos, ¿alguna vez usted ha pasado por alguna de estas cosas? El apóstol sí lo pasó. Enfrentó muchos peligros, 2 Corintios 11:26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Óigame, de todo lo que había mencionado, ya pone la perita ahí, la cerecita al final. ¿Peligros de qué? Entre falsos hermanos. Hermanos, vamos a pensar en todo esto que estamos leyendo, aleluya. Él sufrió, como ahora en 2 Corintios 11:27, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, y no solamente en frío, sino en qué, en desnudez. Porque una cosa es tener frío, ¿verdad? Estando uno bien abrigadito, con una cobija encima, con un sobre todo, en fin, con cantidad de cosas. Y todavía le entra un frío así en la puntica de los dedos. Ay, tengo frío, en la puntica de los dedos tengo frío. Pero todo lo demás está bien calientito. No, es en desnudez, el frío. Eso sí que es frío. Soy el Señor. Hermanos, esto fue el hermano Pablo. Y es lo que yo quiero mostrarle a ustedes el día de hoy. Yo quiero, hermano, que veamos que, de hecho, lo que significa esta declaración del apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Él sí podía decirlo a través de todo eso que le había pasado. Él sí lo había podido todo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El hambre, el frío, la desnudez, el ser azotado con vara, el ser apedreado, el estar como un náufrago, el haber sufrido tribulación de los de afuera y de los de adentro, el haber padecido de, mire, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío y desnudez, haber padecido también por causa de los falsos hermanos. Hermanos, él tenía por qué decir, todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Él tenía una base para decirlo. Es el contexto lo que lo autorizaba a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermano, pero hoy en día muchos falsos maestros y doctores interpretan este pasaje fuera de su contexto y extravagantemente enseñan que el creyente puede poseer lo que quiera y hacer lo que bien le parezca, pues Dios lo apoyará en todas las circunstancias, y resulta que eso no es así. Eso no es así. Eso no es lo que quiere decir este versículo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, así el todo lo puedo ha pasado a ser, hermano, más bien a ser usado como si fuera una mantra. O sea, como esas frases que se dicen de los orientales para asegurar que va a pasar algo. Esas religiones esotéricas, ellos tienen sus mantras y repiten sus mantras pensando que eso es lo que va a hacer que las cosas sucedan o dejen de suceder. Hermano, pero eso no es lo que va a garantizar, que digamos este versículo no es lo que va a garantizar, aleluya, todo en la vida, independientemente de lo que sea la voluntad de Dios, que ahí sí nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios para mí, qué es lo que el Señor quiere que yo haga. Entiéndame, hermano, usted tiene que someterse a la voluntad de Dios, no a un mantra, no a una frase,
No, es a Dios a quien usted tiene que someterse. Entonces, ahora, ya que esas explicaciones exóticas de esta parte de la palabra de Dios, pudiéramos decir que es más presunción que una confianza en nuestro Señor Jesucristo y más triunfalismo que una verdadera fe, necesitamos entonces, hermano, entender lo que realmente el apóstol quiso decir cuando afirmó, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces empecemos por la escasez y la abundancia. Una de las reglas básicas de la interpretación de la Biblia es el análisis del texto de acuerdo a qué? Al contexto. Por consiguiente, cuando alguien, para fantasear una existencia saludable, física y aún de riqueza, dice esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y por eso soy rico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso estoy bien de salud, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y por eso tengo todas las cosas que yo quiero. No, hermano, no es por eso, es porque el Señor se las ha querido dar, no es porque usted todo lo pueda, es porque es el Señor quien le ha complacido, no es porque usted todo lo pueda. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, por otra parte, el propio Señor Jesucristo nos advirtió, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, como lo dice en San Juan 16:33. Aleluya. Ahora, hermanos, en primer lugar, Pablo declaró, ¿qué fue lo que él hizo? Declarar su total dependencia del Señor Jesucristo. Total dependencia del Señor Jesucristo. En todas las circunstancias, él dijo, sé vivir abundantemente y sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aleluya. Hermano, en este versículo el apóstol deja bien claro una cosa y es la siguiente. Mire, él está dejando bien claro aquí que sin importar la circunstancia que esté atravesando, sin importar el estado en que él esté viviendo, siempre él va a tenerlo todo porque él tiene es al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, cualquiera que fuese en las circunstancias, el Señor Jesús era su continua suficiencia, aleluya, y así debería ser también para nosotros. Es por eso que en él el apóstol podía tener absolutamente todas las cosas, y así también debería ser absolutamente también en todos nosotros. Es en el Señor Jesucristo que lo tenemos absolutamente todo. Bendito sea su nombre. Amén. Si alguien, por lo tanto, quiere justificar la teología de la prosperidad con base en la vida de Pablo, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Porque el apóstol Pablo, él decía que lo tenía todo cuando a los ojos humanos no había nada. Él decía que estaba bien cuando a los ojos humanos estaba encarcelado. Él decía que lo había podido todo cuando lo habían acabado de azotar 40 veces menos una. Él decía que lo podía todo después de haber pasado por un naufragio, 3 días. Cuando tenía hambre, dice, todo lo puedo. Aleluya. Entonces, hermanos, pero hoy en día quieren hacernos entender las cosas diferentes. El apóstol inició su ministerio fabricando tiendas, como dice Hechos 18, versículo 3. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, el versículo 3, dice de la siguiente manera, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así fue como empezó él su ministerio. Y terminó su carrera en una prisión en Roma, como ya leímos, o como dice en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermano, a él no le importaba dónde estuviera, él se encontraba siempre gozoso. Se encontraba triunfante. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Fue ahí cuando estaba preso. En el final de sus días necesitó de Timoteo, que Timoteo le enviara una capa para abrigarse en la cárcel. Imagínense, hermano, el apóstol, el gran hombre de Dios, el que había alimentado al pueblo y nos sigue alimentando a nosotros con las palabras que fluían de sus labios de parte del Espíritu Santo para alimentación nuestra. Él estaba allí sin con qué poder abrigarse. Según Timoteo 4:13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y la Biblia nunca dice que Timoteo llegó con el encargo. Nunca llegó. O sea que el apóstol seguramente murió con frío. ¿Cómo les parece, hermano? Pero así fueron las cosas. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de eso? El contentamiento del apóstol no dependía de la abundancia o de la escasez de los bienes materiales, sino más bien de la suficiencia que producía en él la presencia del Señor Jesucristo en su propia vida. Aleluya. Y así debería ser en nosotros, hermanos. Entonces, yo no entiendo por qué hay hermanos que en ocasiones se sienten atribulados y se dan contra las paredes y no saben qué hacer, no quieren ni mover un dedo. No, hoy no quiero nada. Hoy que nadie me hable, hoy que nadie me mire, hoy que nadie me llame, hoy que nadie me hable. Y se sientan a morirse. No, nuestra suficiencia está en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Mire, a pesar de que Pablo escribió la epístola de Filipenses durante su encarcelamiento, nos impresiona, hermano, con su alegría y regocijo. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Uno 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aleluya. Versículo 13 de este mismo capítulo dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hermano, él no estaba dejando que la cárcel lo absorbiera, sino que estaba utilizando la cárcel para beneficio de la obra del Señor. Estaba utilizando la cárcel para beneficio de la predicación del Evangelio. Y estaba diciendo ahora aquí, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todo lo demás. Aleluya. Y el versículo siguiente, el 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Sin ustedes? Este hombre, hermanos, él sí lo podía todo en el Señor Jesucristo. Y esa suficiencia que él tenía, se la transmitía a los demás. A veces lo que nosotros transmitimos es nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, nuestro todo lo malo. Hermanos, transmitamos lo bueno. Mire, y la mayoría de los hermanos cobrando ¿qué? Ánimo, no perdiendo el ánimo, sino cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. O sea que esas prisiones vinieron a ser como ¿qué? Como una inyección de ánimo, una inyección de energía, una inyección de muchas cosas buenas para la gente. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, esto lo que evidencia es una gran verdad.
La alegría del cristiano no depende de las circunstancias. Absolutamente no. Pues es la demostración de la verdadera paz con Dios, de que nosotros estamos en paz con el Señor Jesucristo. Eso es lo que demuestra nuestra verdadera, aleluya, nuestra verdadera alegría, nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera felicidad. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, hermanos, por eso, al contrario de lo que mucha gente puede imaginar, las prisiones del apóstol Pablo estaban siendo una fuente de ¿qué? De bendiciones, tanto para la iglesia como para la predicación del Evangelio, así como lo fuera también su libertad. Lo importante para él es que el Señor Jesucristo estaba siendo exaltado a través de su testimonio, aunque fuera dentro de una mazmorra, dentro de una cárcel, aleluya. Bueno, nosotros no vemos al apóstol Pablo en ningún momento tratando como de justificar las cosas, no, de ninguna manera. Él no está negando el sufrimiento y la vida que está llevando o que va a sufrir o que tiene el creyente cuando está siguiendo al Señor. Él no niega estas cosas. Pero él, a través de una visión bien clara de lo que es la vida en el Señor, no de una manera irresponsable y liviana, entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hermanos, que a él nunca nosotros lo vemos lamentándose porque estuvo siendo azotado. No es lo que dijo, pues todo lo puedo en Cristo. Él nunca lo vemos lamentándose porque estaba padeciendo ayuno, estaba padeciendo hambre. No, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces, hermanos, el contentamiento del creyente no depende de la abundancia o de la escasez de los bienes, sino de ¿qué? De la suficiencia que usted tenga en ¿quién? En el Señor Jesucristo. ¿De qué va a depender entonces su alegría, su gozo, su felicidad? ¿De qué? De la suficiencia que usted tenga en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, usted puede ser próspero siendo humilde. Y voy a mostrárselo, porque el apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Mire, cuando él demuestra contentamiento, independientemente de las circunstancias, Pablo no manifiesta en ningún momento orgullo, sino que él manifiesta humildad. En realidad, el apóstol demuestra que su felicidad era el resultado de su total dependencia en el Señor Jesucristo. Él lamentaba la declaración de todo lo puedo, que para muchos significaba otra cosa. Pero hermanos, el apóstol nos está dando a nosotros una llave, pudiéramos decir que nos está enseñando que ese todo lo puedo es cuando hemos experimentado cosas que son a lo mejor de sufrimiento para la demás gente, pero para nosotros ha sido un crecimiento en el espíritu. Todo lo pude, todo lo puedo. Todo lo puedo indica como hacia al presente y hacia el futuro. Todo lo puedo. No es un pasado que todo lo pude, no, todo lo sigo pudiendo hoy. Todo lo puedo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, la declaración del apóstol Pablo, dejo de engrandecernos, debe vaciarnos de todo, para que tengamos la verdadera riqueza, la suficiencia del Señor Jesús. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, para él, el mayor ejemplo de humildad no era él mismo, sino que era el Señor Jesucristo. Mire, en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ustedes saben, en muchas ocasiones el apóstol Pablo, él dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él dijo, para que hagáis como os he enseñado. Pero esto, ahora en este instante, él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Hermanos, miren, la encarnación de nuestro Dios, al manifestarse Él en carne, no significaba que se estaba disminuyendo su deidad o su divinidad de ninguna manera. Lo que estaba era engrandeciendo nuestra humanidad, levantando nuestra humanidad, aleluya. Eso es lo que hizo el Señor al manifestarse en carne. Él no perdió nunca sus atributos divinos, pero se vació de su gloria para que con Él fuésemos nosotros glorificados, como dice en San Juan 17:5, donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, entonces, que caiga por tierra toda mala orientación, que caiga por tierra todo aquello que quiera hacernos confundir nuestras mentes, que caiga por tierra todo aquello que quiere hacernos pensar más de lo que realmente nosotros somos. Aleluya. Aleluya. Porque si el Señor Jesucristo, que era el dueño absoluto de todo, se hizo pobre, ahora, hermanos, ese sí es la verdadera muestra de humildad. Seamos humildes en todo. Seamos humildes cuando el Señor nos engrandece. Seamos humildes cuando el Señor nos revela cosas. Seamos humildes cuando el Señor quiere hacer algo por medio nuestro. Seamos humildes cuando el Señor ya está haciendo algo por medio nuestro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo creo, hermanos, que la vida del apóstol Pablo es una fuente de inspiración también para nosotros. En Filipenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo destaca allí, Filipenses 1:9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él destaca allí el carácter de los hermanos de Filipos, que sensibilizados con su situación, resolvieron ayudarlo a él generosamente. Miren, hermanos, usted tiene que dejarse tocar por el Espíritu Santo. Usted tiene que dejarse transformar por el Señor. Porque es cuando usted está sensibilizado por el Espíritu que usted puede dar ayuda sin esperar que se le esté pidiendo, sin que se le anime, sin que se le arengue. No, usted lo va a hacer voluntariamente y lo va a hacer antes que se le pida. Entonces, por eso, hermano, el modelo de prosperidad que el apóstol Pablo nos enseña nada tiene que ver con el adoptado hoy en día. Que la prosperidad hoy en día es cuando hay mucho dinero, cuando hay mucha abundancia. No, esta es una iglesia próspera. Miren, aquí recogimos $1,000 ya en un momentito. Esta es una iglesia próspera. ¿O no? Claro que sí. Esta es una iglesia próspera. Oye el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos gritan amén? Hermano, hoy en día prosperidad significa, entre otras cosas, es independencia de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo demuestra que el creyente, sea rico o sea pobre, siempre va a ¿qué? A depender del Señor Jesucristo. Yo no dependo de mis fuerzas. Yo no dependo de mis conocimientos. Yo no dependo de mis capacidades. No dependo de mi familia. Yo dependo del Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos sabían esto? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, es importante, es interesante analizar en esta frase todo lo puedo en Cristo, de Pablo a los filipenses. Pero hay que analizarlo con el contexto del versículo 11. Amén. Donde en el versículo 11 dice, de Filipenses 4, dice: no lo digo porque tenga escasez, o sea, estaba bien, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahí era cuando él podía decir: hombre, sin importar que tenga mucho o tenga poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, conforme leemos, el apóstol revela haber aprendido a estar contento en la necesidad y contento también en la abundancia. Aleluya.
Él demuestra de ese modo que toda nuestra suficiencia se encuentra es en el Señor Jesucristo y no en nosotros mismos. Hay veces que nosotros estamos muy seguros, pero porque en el banco tenemos $10,000. Ah, no, ahí en el banco tengo $10,000. Aleluya. Y usted hasta salta porque tiene $10,000 en el banco. ¿Verdad que sí? Ah, si yo lo estuviera estaría saltando de mí. Bueno, a veces yo saltaría si tuviera $1,000 en el banco. Estaría saltando. Pero no depende de lo que uno tenga o de lo que deje de tener. Es de que esté en nosotros el Señor Jesucristo. Allí sí está mi suficiencia. Sin importar si estoy en escasez o estoy en abundancia, estoy en lo que esté, en enfermedad o en salud. Si está el Señor Jesucristo conmigo, no importa. Estoy bien, aleluya. El apóstol Pablo demuestra de ese modo que toda nuestra suficiencia se encuentra entonces en el Señor Jesús. Por lo tanto, en lugar de lamentarse, recibe la ofrenda de los filipenses como un sacrificio acepto delante de la presencia de Dios. Pablo sabía, hermano, que el Señor lo protegía a través de los creyentes de Filipos y no por eso se sentía menos próspero. Él se sentía próspero porque sabía que esa iglesia lo estaba respaldando. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, una enseñanza que se destaca en la epístola de los Filipenses es que la verdadera felicidad solamente se fundamenta es en nuestra verdadera relación con Dios, o sea, en nuestra verdadera intimidad con el Señor Jesús. Por lo tanto, la prosperidad genuina de la Biblia se consolida en la unidad o en la comunión que usted tenga con ¿quién? Exactamente, ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. Allí donde va a estar su verdadera prosperidad. Su verdadera prosperidad va a ser esa. ¿Dónde está su verdadera prosperidad, hermana Rafaela? En su comunión con el Señor Jesucristo. En la intimidad que usted tenga con Él. ¿Dónde está su verdadera prosperidad, hermano Byron? En la comunión, en la intimidad que usted tenga con el Señor Jesucristo. Porque yo sé que toda la prosperidad está en el Señor Jesucristo. Pero si yo tengo comunión, una intimidad con Él, no va a estar en mí. Tengo que tener esa comunión con Él para que esa prosperidad pueda estar en mí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Por otro lado, hermano, el apóstol Pablo nos advierte acerca de los malos obreros en Filipenses 3:2. Dice: guardaos de los perros. No dice de cualquier manera. ¿Guardado de quién? De los perros. Hombre, hubiera escrito siquiera guardado de los guau. No, dice con todas las letras. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Hermano, el apóstol Pablo sabía que eso había también entre la iglesia porque él lo estaba sufriendo, lo había sufrido. Una iglesia bíblicamente próspera no solo se mantiene unida en su interior, pero también se guarda de las intrusiones externas, de los malos obreros, de las cosas externas que lleguen del mundo. Hermano, hay modas que a veces llegan a la iglesia. Las herejías y modas están enfermando iglesia y desviando a muchos creyentes de la verdad. Pero nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros no vamos a dejarnos arrastrar por eso. No vamos a dejar que la iglesia sucumba por esa causa. Recordemos que la prosperidad bíblica es consecuencia de la sana doctrina. La sana doctrina es la que va a traer a nosotros prosperidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, para terminar, quiero decirles que el todo lo puedo del apóstol Pablo revela nuestra total y completa dependencia. ¿De quién? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Eso es todo. Si usted es un hombre, una mujer que depende de Dios, el apóstol dice que su vida no va a depender entonces de las circunstancias que esté atravesando. Que se le murió a alguien en la familia.
Dios. Que se enfermó, gloria a Dios. Que perdió el trabajo, gloria a Dios. Que lo volvió a tener, le volvió a dar, gloria a Dios. Que le nació un hijo, gloria a Dios. Hermanos, por todo va a estar usted agradecido. ¿Por qué? Porque así al igual que el apóstol Pablo, sin importar las circunstancias que él estuviera viviendo, él estaba agradecido con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el centro de su vida era el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si el Señor Jesucristo es el centro suyo también, Él entonces lo va a fortalecer a usted en abundancia, en la debilidad, en la escasez, en la enfermedad y en la salud. Aleluya. De esa forma podemos nosotros afirmar con toda seguridad y con todo valor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así vamos a entrar al año 2017, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin importar las circunstancias que nos vengan, sin importar las circunstancias que nos lleven, hermano, el Señor Jesucristo es nuestra suficiencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Ahora, hermanos, yo quiero que pasemos a la siguiente actividad del día de hoy, que es el lavamiento de los pies. Quise predicar este tema para no interrumpir el tema que estoy teniendo con ustedes. Y mañana voy a tener un tema especialísimo. Que ninguno vaya a faltar, por favor. E inviten a los hermanos para que vengan el día de mañana. Vamos a abrir en San Juan, en el capítulo 13, cuando el Señor Jesús lava los pies de los apóstoles. Voy a pedirle por favor a un par de jóvenes que vengan y muevan estas sillas aquí adelante,